Aleluya, en el libro de la carta del apóstol Pedro a la iglesia universal. Gloria a Dios, Cristo vive. Y vamos a buscar ahí en la santa palabra del Señor. Gloria a Dios, en el libro de Primera de Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 2, del verso 1 al verso 5. Vamos a darle una lectura a la palabra del Señor y así vamos aleluya, a entrar, gloria a Dios, en esta palabra, en esta noche. Amén. Esperamos, verdad, no tardar, pero sí queremos hablar de unos puntos muy interesantes, muy importantes para tu vida, para la mía, en esta noche. Aleluya. Alaba el nombre del Señor. Está en la carta del apóstol Pedro, en la primera carta, gloria a Dios, la primera carta, capítulo 2, del verso 1 al verso 5. Amén. Dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño e hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aleluya. Puede tomar su lugar. Amén. En esta noche, aleluya, ya hemos orado, gloria a Dios, por este mensaje que el Señor, gloria al Señor, nos concede tener en esta noche. Le damos gracias al Señor, amén, por su voluntad, por su bondad, su misericordia, que nos ha mantenido, hermanos, en este lugar, tanto como pastores y también, verdad, como pueblo de Dios, para todos aquellos que hoy perseveran en el camino del Señor. Amén. La iglesia sigue caminando, sigue de pie, sigue en este camino diario, verdad, que el Señor nos ha llamado a continuar, a no dejar. Pero el Señor quiere recordarnos en esta noche algo muy importante a la iglesia y también a todos los que hoy de alguna manera nos visitan en este lugar. Amén. Y es esto, amados hermanos, lo que dice el apóstol Pedro a través de esta carta tan preciosa que me gusta mucho. La carta del apóstol Pedro tiene una enseñanza muy excepcional. Pedro es el apóstol Pedro, es el mismo apóstol Pedro que hemos oído en otras partes de la palabra de Dios. Y este apóstol, si recordamos, es uno de los que andaron muy cerca del maestro. Estuvo hombre muy intrépido, muy así como decimos, verdad, se metía en todo, cualquier cosa él estaba presto, estaba atento a contestar, a responder alguna cosa, verdad, que preguntaba a Jesús. Siempre era muy atrevido. Él dijo, verdad, yo no voy a permitir que te maten, maestro, yo voy a ir contigo si es posible. Pero luego vimos, verdad, que él también lo negó. El apóstol Pedro fue quebrantado, porque hasta que uno, hermano, no pasa por algo difícil, algo duro, algo que realmente quebranta nuestro corazón y nos quita la dureza, esa frialdad, esa dureza, esa sequedad que hay en la vida del hombre, uno no comprende que hay sentimientos hermosos que Dios ha puesto adentro de cada uno de nosotros, que podemos llorar, que podemos expresar, que podemos hablar, que podemos sentir el amor por otras personas. Y el apóstol Pedro habla de una manera muy especial a la iglesia, hablándole de estos mensajes muy sinceros en su texto, para hacernos entender que hay cosas muy importantes en que pensar cuando pensamos en la iglesia, cuando pensamos en los caminos del Señor. Allá en el capítulo 2 que ya leímos, dice primeramente este pequeño mensaje que he preparado, dice así:
la palabra, Cristo y la iglesia. ¿Cuánto pueden repetir conmigo? La palabra, Cristo y la iglesia. Una vez más, fuerte. La palabra, Cristo y la iglesia. Estas tres cosas tienen, amado hermano, una relación tan íntima. La iglesia vive por Cristo. La iglesia camina por la palabra. En una iglesia donde no hay palabra, amado hermano, no puede estar Cristo. En un lugar donde Cristo no está, no hay palabra. Aún se llama iglesia, que hay muchas en el tiempo de hoy, y está profetizado por el Señor de que vendrán tiempos en que habrá una comezón de oír todo tipo de mensajes, y muchos dejarán, dice el apóstol Pablo a Timoteo, dejarán la doctrina que se sufre, la doctrina que se obedece, la doctrina donde uno tiene que vivir la palabra, para escuchar fábulas, cuentos, historias, cosas que en este tiempo hay mucho. Así que Cristo, amén, la palabra, Cristo y la iglesia. Ese es el título del mensaje de hoy. Y en este pasaje que hemos leído, primeramente el apóstol Pedro llama, hermanos, a una sinceridad. Dios quiere que seamos sinceros. Dios quiere que quitemos toda cosa que nos estorba para no asincerarnos con Dios. Cuando alguien viene a preguntarnos a veces, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te va? Casi toda gente dice, me va bien, estoy bien. Nunca queremos decir la verdad. Eso no es la verdad muchas veces. La gente siempre quiere aguardarse, escudarse tras una cara que parece que todo anda bien, cuando no es así. Así esta palabra el apóstol Pedro dice en esta manera: desechando pues toda malicia, porque es malicia, es maldad a nosotros el no querer confesar a Dios que tenemos necesidad de Él. Dejando pues toda malicia, dice acá, todo engaño, hipocresía, dice, envidias y todas las detracciones. Quiere decir toda desviación, toda palabra que preferimos, las palabras desviadas, que las palabras verdaderas. Dejando toda esa hipocresía, dejando todo, porque muchas veces el hombre prefiere, hermanos, una palabra, no porque esa palabra sea la correcta, sino es la que quiere, es la que busca para poder apoyar su camino. Hay mucha gente que ha llegado a decir: yo sé que lo que están diciendo es verdad, yo sé que lo que están predicando es cierto, pero si yo voy con ustedes ya no voy a tomar. Amén. ¿Cierto o no? Si voy con ustedes ya no voy a ir a la feria, ya no voy a celebrar estas cosas. Pero están diciendo: yo sé que lo que dicen es verdad. ¿Qué hipocresía hay en el corazón del hombre que puede admitir en su corazón, hermano? Porque esto que estoy diciendo muchas veces no nos lo dicen, pero lo saben. Hay mucha gente que no lo va a admitir por orgullo. Nunca te va a decir: sé que es verdad lo que predicas, pero en su mente y en su corazón ellos dicen: es cierto lo que está diciendo esa persona, pero yo no voy a ir, pero yo no voy a creerlo, pero yo no, prefiero no meterme en ese rollo, prefiero no pensar de que eso es verdad, y no voy a ir, y no voy a creer eso. ¿Por qué? Porque hay hipocresía, porque aunque nos duele estar viviendo como vivimos, arrastrando problemas, traiciones, ¿verdad? En el mundo, los que viven en el mundo, ¿cuántas veces no han sido traicionados en su matrimonio? Pero prefieren seguir arriesgándose a otro engaño más.
ya volvimos a rehacer esta familia, pero mientras Cristo no esté, alguien va a volver a fallar, alguien va a volver a engañar. Pero preferimos seguir arriesgándonos a que algo falle, pero no vamos a ir a Cristo. Entonces la palabra de Dios, dice el apóstol Pedro con mucho amor, te lo dice a ti y a mí, dejando todo esto, dejando toda malicia, todo engaño, toda hipocresía. No nos volvamos hipócritas con nosotros mismos, queriendo que nosotros pensemos una cosa que no es así. Entonces, esta es la palabra. Es la palabra, esta palabra del Señor. ¿Para qué? Dice acá: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si de alguna manera hemos sentido un poquito el sabor, hemos gustado. No solamente se puede tener gusto con la comida, también gustamos con el cerebro, gustamos con la mente, gustamos con el corazón. Podemos sentir el amor de Dios, podemos sentir ese amor que llena, que, hermano, endulza nuestra vida. Por eso dice la palabra que sus palabras son más dulces que la miel. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Aleluya. Por eso dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 4. Dice el Señor que esta palabra, dejando todo esto, dejemos que la palabra haga su trabajo. Dejemos que la palabra transforme nuestras vidas. En la iglesia tiene que haber palabra de Dios. Necesitamos oír la palabra de Dios. No es solamente querer ir a la iglesia y sentarnos y ocupar un lugar en la membresía, o llegar a un lugar donde consideramos que Dios está. Es muy importante ir a la palabra, porque esta palabra hará cosas grandes en tu vida. Sin palabra no existe Dios en nosotros. El apóstol Pablo dice a los romanos: porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Quiere decir que lo primero que tiene que acontecer en nuestra vida es que tú escuches esta palabra. Por eso hoy te invitaron, por eso hoy te invitamos, para que estés en este culto. Porque no podemos cambiar tu vida de otra manera, ni podemos empezar de otra manera. La manera de empezar es que tú escuches a Dios por esta palabra. Y Hebreos capítulo 4 verso 11 dice, alabado, verso 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuenta. Esta palabra de Dios es la que, hermano, amén, puede quitar esa máscara, esa malicia, esa hipocresía. Qué bonito es vivir con Cristo, porque uno puede vivir como tal y como es. No hay que fingir con nadie. No hay que sonreír a alguien que no tengas que sonreír. No hay que andar de una manera tratando de cuidar el aspecto, la presentación, sino que uno puede ser real, porque Dios nos da libertad a ser, a no avergonzarnos de ninguna cosa que mucha gente tiene vergüenza. Y tiene que cuidar muchos detalles, y no puede ser feliz porque a veces esos detalles cuestan mucho dinero, y muchas veces por tener aquello que queremos presentarle a la sociedad que somos, nos cuesta deudas, problemas. Aunque la gente mire que nuestra casa parece que está prosperando, parece que está bonita, adentro es un infierno con deudas, con problemas. ¿Por qué? Porque queremos vivir una vida que no es nuestra.
porque queremos fingir algo que no lo es. Pero cuando llega la palabra, dice aquí, penetra hasta partir el alma, los tuétanos y las coyunturas, nos hace poner los pies en la tierra, entender realmente quién somos, a dónde vamos, por qué estamos aquí, qué necesitamos buscar realmente. Cuánto alaban su nombre, gloria a Dios. Y eso es lo que quiere Dios para ti, que tú sepas tu realidad, tu verdad. Pues esta palabra discierne los pensamientos. Él sabe cuando tú piensas algo, cuando tú hablas una palabra, las intenciones Él las conoce. Cuando uno va entendiendo esto, uno entiende que no se le puede guardar a Dios nada. Entonces por eso esta palabra primordialmente es la base firme para la fe. La base firme para la fe de toda persona que quiera ser religioso, porque ser religioso no es malo. El problema es solamente ser religioso, pero no ser sincero. Pero alguien que se mete en la religión y que vive haciendo la voluntad de Dios, le dicen religioso, fanático, como sea. Pero eso es algo que en realidad vale la pena hacer cuando lo hacemos de corazón. Amén. Porque eso es verdad. Tenemos la religión como algo importante, como lo mejor. Entonces vivimos para el Señor. Entonces esta palabra, la palabra de Dios tiene que guiar nuestra vida. La palabra de Dios tiene que ser el que nos dé pautas de cómo vivir, de qué hacer en cada punto, en cada problema, en cada situación de nuestra familia, de nuestra vida. Por eso, lo primero que una iglesia y lo primero que necesita un hombre en la tierra, un ser humano, es conocer esta palabra. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a la palabra del Señor en esta noche? Dale gloria, aleluya. Si no tuviéramos la Biblia, si no tuviéramos la palabra de Dios, hermano, no tendríamos nada que hacer aquí. Pudiéramos tener ideas bonitas, pudiéramos tener pensamientos como sociólogos o teólogos o tal vez, ¿verdad?, como psicólogos, tratar de entender a la sociedad, pero no vamos a poder traer solución. Pero, amado hermano, tenemos la Biblia, la palabra de Dios. Y por eso dice el apóstol Pedro en esta carta que estamos leyendo: desead como la leche espiritual no adulterada. La palabra de Dios que escuchamos no siempre es sana. Hay muchas veces que la palabra misma de Dios ha sido adulterada. ¿De qué manera? Le han cambiado el sentido, le han cambiado realmente la intención con que Dios habló esa palabra. Y por eso es importante que recibirla realmente del Señor. Así como Pedro, el mismo Pedro, dice la palabra que cuando el Señor Jesucristo preguntaba: ¿quién dicen ustedes que soy? No, porque Jesús no sabía quién es. Aun cuando él sabía que los discípulos lo sabían, él quiso preguntarlo, porque es importante que tú puedas decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuánto pueden decirlo en esta noche, alabando el nombre de Cristo? Satanás debe saber que ese Jesús que fue crucificado es el Hijo del Dios viviente, es el Santo. Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eres bienaventurado, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, no te lo reveló un gran científico, no te lo reveló un gran sociólogo, no te lo ha revelado el Dios que está en los cielos. ¿Cuánto alaban al Señor? Esa palabra tiene poder. La Biblia no es un libro nada más. Muchos piensan que es un libro más dentro de los libros de consejo que hay en el mundo. No lo es, porque la palabra de Dios tiene poder. Esta palabra, como ya leímos aquí en Hebreos, esta palabra es poderosa, amén, como una espada de dos filos, dice este mensaje, esta palabra. Si habéis gustado, dice, si habéis probado la benignidad de Dios. ¿Sabe cuando tú pruebas algo y te gusta, lo quieres más? Cuando pruebas algo y te queda bien, te gusta, sientes que en tu paladar es sabroso, entonces pides más. Eso es lo que hace un cristiano. Eso es lo que le pasa a una persona cuando llega de verdad a Cristo. Hay mucha gente que aparentemente ha llegado a Cristo porque fue a una iglesia o porque
alguien predicó en una campaña y se acercó, hermano, pero luego que escuchó el mensaje, que lloró, que dijo que se convirtió, luego uno no mira nada, ni un cambio en esas personas. A veces ni siquiera se congregan a una iglesia, no buscan más la palabra. Al otro día, 8 días después, otra vez en lo mismo, en el mismo camino. ¿Sabe? No gustaron nada, no supieron a qué sabe lo que dicen haber aceptado. Pero el que ha probado, por eso dice el verso 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si es que realmente habéis probado algo de Él, amado hermano, eso no se olvida, eso, hermano, no se quita, eso se desea como un niño recién nacido, que aunque no sabe qué es o qué horas es, no lo sabe si son las 3 de la mañana, si son las 2, la 1, las 4, él está buscando el pecho porque quiere leche. Y eso es lo que está diciendo Pedro, como en los niños que casi ni duermen por estar tomando leche, que así debe buscar el que se convierte, hermano. Así debe ser aquel que está en una iglesia. Debe tener el deseo que hasta dormir se le tiene que ir el sueño por querer leer una palabra. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Ese es el verdadero cristiano, porque esa palabra se mete hasta los tuétanos para que uno empiece a cumplirlo y le digan loco, le digan fanático y le digan tú estás metido. Pero eso es lo que quiere el Señor. Alaba el nombre de Cristo, aleluya. Muy rápido. Esa es la palabra. Dije que el mensaje es la palabra, Cristo y la iglesia. Cristo es la base de la fe. Cristo es la referencia de lo que nosotros hacemos aquí. Pablo dijo, si Cristo no resucitó, en vano es nuestra fe. Estamos locos, haciendo de todo, cargando esto, trayendo aquello, arriesgándonos a cualquiera cosa, y no vale la pena porque Él no resucitó. Entonces, pobre de nosotros, somos miserables, porque no tenemos futuro, no tenemos nada. Pero dice Pablo, pero yo sé que Cristo resucitó. ¿Y cuántos de aquí lo saben? ¿Cuántos de aquí lo saben? ¿Cuántos de aquí lo saben? Di gloria a Dios, di aleluya. Alaba al Rey que vive, alaba al Rey que resucitó. Entonces, si lo sabes, Él es la piedra. Él es la piedra de fundamento. Una iglesia está fundada en Cristo. Cristo es el fundamento de la iglesia, mi amado hermano. Cristo es la base firme. El que está parado en Cristo permanecerá. Alaba su nombre. Cristo no solamente la base, dice la palabra, que Él es la cabeza. Alabado sea Cristo, aleluya. En el libro de Mateo capítulo 16 dice esta palabra, cuando el Señor Jesucristo hablaba con sus discípulos. Aquí en este pasaje de Pedro dice la piedra. Cristo es la piedra, la roca, dice acá. Pero vea lo que dice aquí en el capítulo 16 de Mateo 16, verso 18. Dice así: y yo también te digo, cuando Pedro respondió que Él era el Cristo. Amén, quiero que lo leamos desde el verso 17. Dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Él es Pedro, dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando Cristo nos revela algo así, hermano, uno se convierte entonces. Uno sigue a Cristo de verdad. En el verso 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Pero esa palabra significa, tú eres piedra. Los que ven ese montón de piedra, así es lo que estaba diciendo Jesús
tú eres piedra, porque Pedro significa piedra, como esas piedras amontonadas ahí. Pero no es lo mismo la roca, que es el fundamento donde uno pone una casa. Y le dice entonces Jesús: y yo también te digo que tú eres Pedro, tú no eres Cristo. Porque la Iglesia Católica dice que Pedro, ¿verdad?, es como el fundamento, pero no, sino Jesús le está diciendo a Pedro: tú eres piedra, tú no eres la roca, tú eres piedra, tú eres Pedro, y sobre esta roca, no dijo sobre esta piedra, sino sobre esta roca. Ahora hablaba de un fundamento, de una base grande, de una roca. Dice acá: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca. Entonces dice aquí Pedro: acercaos, dice en el verso 4, a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, porque nadie quiere esta roca. ¿Sabe, amado hermano? Cuando uno llega a Cristo, la base del matrimonio es Cristo, es la roca. La base del hogar y los hijos es Cristo, es la roca. La base de tu negocio, la base de tu trabajo, la base de todo lo que tú haces, siempre lo tienes que fundamentar en Cristo, porque Él es la referencia a todas las cosas que tú quieras hacer. Para levantar una iglesia, Cristo es el fundamento, no el pastor, no la denominación, no el movimiento. Es Cristo el fundamento. Y Pedro le estaba diciendo a Cristo: tú eres una piedra de construcción. Tú eres como tus hermanos que van a construir entre ustedes siendo piedras sobre esta roca. Y aquí lo entendemos en Yucatán muy bien, porque sobre esas piedras apiladas que nosotros pusimos en ese cimiento, tuvimos que escarbar bien para buscar una laja. Aquí le decimos así, laja, una roca, donde pusimos cientos de piedras enfiladas. Y Cristo, hermano, es la roca por excelencia, la base de la iglesia. Pero todos nosotros somos las piedras vivas que Cristo ha llamado para construir su iglesia. ¿Cuánto alaban su nombre? Él es no solamente la roca. Dice aquí que Él fue desechado. Por eso dice esta palabra: acercaos pues a Él piedra viva, desechado, dice, ciertamente por los hombres, mas para Dios, para el Padre, escogido y precioso es Cristo. Aleluya. Dice esta palabra que Él, Cristo, hermano, que es la base de la iglesia. Primero esta palabra, que es el mismo Cristo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice la palabra, Juan dice: el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra se hizo carne. Cristo no solamente es el fundamento, sino Cristo es la cabeza de la iglesia. Donde va la cabeza, ahí va. ¿Sabe dónde va nuestro cuerpo? Donde la cabeza piensa ir. Ninguna vez le hemos preguntado al pie dónde quiere ir, pero si la cabeza dice que va a salir al mercado, aunque los pies quieran acostarse a dormir, quiera descansar, se tiene que ir. Cuando hay necesidad, tú sabes que vas a ir a trabajar aunque te duelan los pies. Los pies quisieran decir: yo me quedo, no voy. No, tienes que ir porque hay necesidad. Yo sé que tiene que comer mi familia. Y le pregunta a la esposa, al esposo: ¿no te duele tu pie? No me duele, aunque le duela. ¿Por qué? Porque aunque quisiera él acostarse, pero su cabeza le dice que hay una necesidad. Su cerebro, su mente le dice: ¿qué vas a hacer cuando tus hijos lloren? ¿Qué va pasando? Tu esposa quiere un vestido, no lo puedas comprar. Tienes que ir. Cristo es la cabeza. Dice la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 1. Qué preciosa es la palabra de Dios. Dice acá en Efesios capítulo 1, versos 22 y 23. Dice así:
y sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo. Eso quiere decir, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio, oiga bien, por cabeza. Dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Si una iglesia no camina tras la mentalidad de Cristo, esta iglesia no tiene cabeza. Esta iglesia se va a estrellar. ¿Han visto al pollo cuando le cortan la cabeza? Así de repente, se lo rompen, se va corriendo, pero como no tiene cabeza, se estrella en la pared, se estrella en las matas, en donde sea, porque una vez que le quitan la cabeza no tiene dirección y el cuerpo puede estar todavía vivo, correr porque tiene sangre. Y muchas veces la iglesia así camina. Usted puede ver abierta una iglesia con gente allí, pero ya no tiene cabeza porque se fue, porque la cabeza de la iglesia se llama Cristo. Dale alabanza al Señor. Cristo vive. Alaba su nombre. Él lo dio por cabeza. El Padre nos dio por cabeza, lo dio por cabeza a la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Si Cristo no quiere que vayamos a hacer algo, no lo haríamos. Si Cristo gobierna la vida de la iglesia estará sometido a la palabra de Cristo. Pero cuando la iglesia no camina conforme a la palabra, quiere decir que ha dejado a Cristo. Puede tener actividades, puede tener gente, puede tener planes, puede tener edificio, puede tener lo que sea, pero si hace falta la cabeza, está estrellándose a cada rato con lo que sea, destruyéndose, apartándose de la santidad, apartándose de la verdad, porque no se puede dirigir sin cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia, dice el Señor. Pero por último también dice aquí la palabra que la iglesia es importante. La palabra y Cristo para construir una iglesia es importante. Son las bases principales. Pero dice aquí en el verso 5: vosotros también, como piedras vivas, dice este verso, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Está diciendo esta palabra que la iglesia necesita congregarse, necesita reunirse, como lo hacía el pueblo de Dios en el tabernáculo para presentar un sacrificio. Se presentaban los animales, sacrificios para el perdón de los pecados, sacrificios de gratitud, sacrificios para todo diferente gratitud que había. Pero ahora, hermano, no tenemos un tabernáculo exactamente como lo tenía Israel, pero ahora dice la palabra: nosotros, pero vosotros edificaos como casa espiritual. La iglesia, hermanos, es una casa espiritual. La casa que Dios ocupa en la iglesia no es el edificio de bloques de madera. El lugar que Cristo ocupa en la iglesia es la vida de cada uno de los que se inclinan, de aquellos que se santifican. Allá es por donde Dios espera que sea entregado un sacrificio, una acción de gracias, una alabanza, como hoy lo estamos haciendo. Por eso cuando empezamos este culto yo le dije: disponga su corazón a adorar a Cristo, disponga su vida, porque aquí no venimos a celebrar nada más como se hace en Navidad, que se hace en honor de Cristo, pero muchas veces ni siquiera se recuerda en la noche de Navidad a Cristo. La gente está ocupada en la comida, en el licor, en el baile, en la fiesta, en la música, pero dicen que en honor de Cristo, pero no es nada de Cristo, porque no se menciona ni siquiera Él, ni siquiera se está pensando en Él. Pero cuando nosotros decimos vamos a dar gracias a Dios, tenemos que saber que Él espera gratitud verdadera, saber que Él está aquí,
que si vamos a poder entrar en su presencia, hablar en su presencia, decir algo en su nombre, tenemos que respetarlo, tenemos que amarlo, tenemos que servirlo con todo nuestro corazón. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Y tenemos que ser edificados. Dice esta palabra: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados. Es importante que la iglesia, mi hermano, no solamente se reúna como un grupo social. No es un club la iglesia, no es un sindicato de nada. La iglesia es un lugar donde el Señor quiere habitar, donde Él quiere moverse por su Espíritu Santo, en la alabanza, en la adoración, en un gloria a Dios, en un amén, en un aleluya, en la alabanza, en la música. Hay que santificar todo para poder presentar, como dice aquí, por medio de Jesucristo, lo que queremos presentar. Podríamos tener dinero aún para hacer la acción de gracias, pero si no somos sinceros y no estamos viviendo para el Señor, hermano, sería una fiesta nada más. Y tal vez si no fuera así, les aseguro que tendríamos. Porque cuando la gente no busca a Dios, hermano, tiene para celebrar. Hasta voladores tiraríamos hoy. Hubiéramos traído a un grupo de Monterrey, de no sé de dónde. Tendríamos para hacer un gran acción de gracias y tirar dinero, derrochar dinero, porque sería lo único que tenemos en nuestra carne, porque sería lo único que nos saciaría. Escuchar tal vez a un artista sería lo único que haría especial una noche de acción de gracias. Porque a veces así pensamos. Nos invitan a una campaña o a una acción de gracias y a ver, ¿qué van a dar? Cochinita, entonces no voy. ¿Quién va a tocar? El ministerio de la... pensé que iba a traer Cristo te salva. Porque es lo único que importa a la carne. Pero cuando lo que estamos mirando es a Cristo, cuando lo que estamos pensando es en Cristo, entonces, hermano, podemos nosotros entender que el Señor ha establecido formas, maneras. Por eso la iglesia no es solamente un grupo. La iglesia no es solamente armar un lugar y tener un pastor y tener gente. La iglesia es más que eso. La iglesia es una casa espiritual que debe de ser edificada. ¿Y cómo tiene que ser edificada? Dice Efesios capítulo 4. ¿Cómo? Qué tremendo la palabra, porque todo dice con claridad sin que yo tenga que esforzarme más. Capítulo 4 de Efesios dice el verso 11: y Él mismo, Dios mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero no encontramos aquí curas, no encontramos aquí padres. Estamos diciendo pastores, maestros, apóstoles. Dice aquí, a fin, dice, de perfeccionar a los santos. Que los santos somos nosotros, los hijos de Dios. Para la obra, dice, del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Acuérdense que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, oiga bien, siguiendo la palabra de Dios, siguiendo la verdad y el amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado. Estoy leyendo Efesios 4, 11 hasta el 16, ya llegué. No sé si les di los versos, pero ahí estoy leyendo.
sino que siguiendo la verdad en amor, dice el verso 15, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, que son los creyentes, los hermanos, según la actividad propia de cada uno, según lo que cada uno hace en la iglesia, de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Una cosa especial que el Señor está diciendo aquí es que la iglesia tiene que ser edificada en amor. Y tiene que ser edificada, porque solamente cuando sea edificado por medio del amor, podemos tener mucha gente en la iglesia, pero si no hay amor, no hay verdad, será un caos y será una tristeza. Pero si hay amor, se puede sentir ese gozo, esa paz, esa benignidad que Dios da, hermanos, amén, a los creyentes. Y por eso Jesús dijo, en el mismo texto de Mateo 16, 18, dijo así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, dice, no prevalecerán contra ella. Amado hermano, el Señor dice que edificaré mi iglesia. La iglesia debe ser edificada. La iglesia tiene que tener un crecimiento, mi hermano. La iglesia tiene que ser edificada cada día. Para eso está el pastoreo, para eso está la iglesia, la comunidad cristiana, hermano, para que el que cree en Cristo no solamente diga que cree, sino pueda ser edificado con la palabra de Dios, para que cada día crezca en el conocimiento de la verdad y pueda ser parte, hermano, amén, de esa cabeza que se llama Cristo. El Señor nos ha llamado, amén, no solamente a levantar una iglesia, sino nos ha llamado a ser edificados. Cada uno de nosotros necesitamos ser edificados con la palabra del Señor. Debe crecer nuestro conocimiento cada día. Debemos cada día amar más a los hermanos. Debemos tener deseo cada día más de estar con los hermanos. El amor, amado hermano, se cultiva. Cuando llegamos a una iglesia nos parece extraña, nos parece como si fuéramos extraños ahí, pero sabe, cuando uno va pasando los días, cuando uno se va relacionando, cuando lloramos juntos, cuando nos alegramos juntos, cuando hacemos las cosas juntos, nos esforzamos, nos cuesta las cosas que hacemos, que no nos lo regala el gobierno, sino que nos esforzamos con esos 2 pesos, 5 pesos que cada uno trae, cuando cada quien pone su grano de arena para construir la iglesia que Dios quiere que sea construida. Allá es donde Dios empieza a obrar. Es ahí cuando la palabra y la obra de Dios empieza a penetrar en el corazón de cada persona. Y en esta noche Dios quiere que tu vida cambie de esta manera, que quites toda hipocresía, todo pretexto, quiere decir, porque un pretexto es una hipocresía, ¿verdad? Cuando tú no quieres ir a una fiesta que te invitan y te dicen te invito, no voy, es que ese día, exactamente ese día me toca una cosa, y no es cierto. Pero como hay hipocresía, no le decimos la verdad, no quiero ir. Dice el Señor, deja toda hipocresía, deja de poner pretexto, deja de poner pretexto para no cumplir la voluntad de Dios. Deja de decir es por esto, es por mi esposa, es por mi esposo. Si las hermanas que están aquí tuvieran que haber dejado a Dios por sus esposos, muchos de los que están aquí en esta misión no estarían, porque no les ha sido fácil servir al Señor, estando en contra muchas veces el esposo de que ellos visiten, de que ellos oren, de que ellos ayunen. Pero amado hermano, muchas veces es hipocresía decir no puedo, es que esto, es que aquí, es que allá, es que miles de cosas. Y eso es lo que dice la palabra, dejando toda hipocresía, todo esto hablemos claro, busquemos al Señor,
Decíamos esa palabra que puede cambiar hasta que no entre, como lo dice Hebreos, que penetre hasta partir el alma, el espíritu, el alma, los tuétanos. Hasta que no penetre esta palabra en ti, no vas a poder saber qué gusto tiene amar a Dios. Pero en esta noche Dios te invita para que tú pruebes un poquito de eso y empieces a caminar con el Señor. Yo te invito, el Señor te invita en esta noche. Si tú quieres buscar al Señor, en cualquier lugar donde haya una reunión de una iglesia, Dios quisiera estar allí. Él quisiera ser la cabeza y quisiera que tú seas una de esas piedras que edifiquen esa iglesia. Si has visto que hace falta eso, Dios te está invitando. Dios siempre te ha hablado. Él quiere que tú seas parte de la iglesia, no de este grupo. No te estoy hablando de mi grupo, te estoy hablando de la iglesia, la que Dios mira, las que son santos, porque Cristo viene pronto. Dios quiere que tú seas parte de esa iglesia mundial, donde estamos conectados miles, millones de hombres que amamos a Dios. Y quiere Dios que tú seas también como Pedro. Tú también eres Pedro esta noche. Y sobre esta roca que es Cristo, Dios quiere edificar tu vida. Ponte de pie en esta noche. Y si alguno de los que están aquí quisieran venir a Cristo, quisieran que Cristo haga algo en sus vidas, cuya parte de lo que Dios quiere hacer en tu vida, transformándote también, Él puede sanarte. Pero claro, eso dijo Jesús, que es más fácil decirle a este paralítico que se levante, o decirle tus pecados te son perdonados. Estaba diciendo Jesús, es más fácil decirle a este paralítico levántate, pero perdonar los pecados del hombre es más difícil, porque el hombre tiene que arrepentirse. Así que si estás enfermo, Dios te quiere sanar hoy. Te puede sanar si está en su voluntad. Pero hay algo que más que nada quiere sanar Dios en ti, porque eso es algo que es más difícil sanar, y es tu alma, es tu espíritu, donde estás enfermo realmente. Es tu espíritu que está enfermo, por lo cual muchas veces has arrastrado y arrastras una enfermedad. No siempre las enfermedades son causadas por eso, pero hay muchas que sí. No siempre las enfermedades es un demonio, pero a veces que sí. Aquí no generalizamos. Aquí tenemos que tener discernimiento cuando hay un demonio, cuando es una enfermedad, o cuando es el alma que necesita a Dios. Y el Señor está hablando a todo aquel que tenga necesidad de su alma, de su espíritu, para que sane también su cuerpo. Pónganse de pie en esta noche. Si usted ha entendido esta palabra más clara, creo que no podíamos hacerlo más. Dios ha hablado con claridad que es su iglesia, y sabe, hombres como Pedro, como yo, como tú, como muchos que en el mundo fueron drogadictos, fueron alcohólicos, fueron idólatras, fueron adúlteros, hoy son hijos de Dios, porque el Señor los ha limpiado, los ha lavado con la preciosa sangre de su Hijo Jesús. ¿No quieres que lo haga hoy contigo? Si hay alguno aquí que quisiera, aquí estamos, aquí está el Señor. Les invito a ponerse de pie y venimos a los pies de Cristo, y así vamos a concluir este momento. Pero si no, antes orar al Señor, dale gracias. Y si estás aquí y ha llegado a ti este mensaje, ya no pongamos más pretextos. Es momento, es tiempo de venir a los pies de Cristo. Es la invitación de Dios a tu vida, no es la mía, es de Dios. Él nos habla en esta noche a cada uno de nosotros, a la iglesia misma,
Porque aunque estamos adentro de la iglesia, muchas veces no somos iglesia. Porque debemos de ser casa espiritual para el Espíritu, y a veces no lo somos, aunque estamos en la iglesia. Ora al Señor, ponte de pie, hermano. Y aquí está este lugar donde el Señor opera. Y ahí también tu lugar, si tú quisieras que el Señor haga una obra, pídele al Señor si sabes orar. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias, Padre eterno. Señor, tú has sido fiel, tú has sido bueno, Padre Santo, para poder, Señor, darnos en la vida y el tiempo, Señor, que hasta el día de hoy estamos aquí, Señor. Padre, ¿cuántos años hemos vivido? Pudimos morir a los 20, pudimos morir a los 25, pudimos morir a los 30 años, pero hoy estamos aquí vivos. Señor, ¿será que estamos contigo? ¿Será que ya hemos entendido? ¿Será que tú, Señor, has hecho la obra en nuestras vidas? Eso es lo que estás preguntando hoy, Señor, a cada vida que está aquí en esta noche, Padre. Yo te pido, bendito Señor, oh Dios, que ahí donde está, Señor, cada uno de los que escuchan esta palabra, bendito Señor, puedan tomar una decisión, puedan arrepentirse, puedan creer, puedan volverse a ti si se apartaron, puedan considerar, Señor, este mensaje como tu voz hablándonos. Porque, Señor, no sabemos el día y la hora en que seremos llamados a rendir cuentas a ti, Señor. Pero hoy hay vida. Hoy tenemos, Señor, Padre mío, las fuerzas para decirte: aquí estoy, Padre, aquí estoy, Señor. Perdona mis pecados, límpiame, ayúdame a seguir. Te he fallado en tu iglesia, no he hecho lo que tú mandas, aunque estoy dentro de ella, pero quiero mejorar, quiero cambiar. Díselo al Señor. Aleluya, Él te quiere perdonar, Él quiere limpiarte, Él quiere que tú sigas adelante, Él quiere que tú perseveres hasta el fin. Tal vez tus problemas te han hecho bajar la guardia, tal vez los problemas en casa te han hecho apartarte un poco de la congregación de la iglesia, pero el Señor te está esperando. El Señor te ama, el Señor quiere que continúes, el Señor quiere que le seas fiel con tu corazón. Padre mío, haz la obra, Señor, en nuestras vidas. Que esta iglesia, Señor, pueda continuar hasta donde tus planes, Señor, han sido marcados. En las vidas en las cuales tengas que llegar aquí en Sijó, estaremos esperando pacientemente, Señor, como lo hemos hecho en 13 años, predicando, Señor, orando por este pueblo, Señor. Podemos esperar otros 13 años, y luego otros 13, y luego otros 13. Padre mío, porque tú has esperado de generación en generación, desde que creaste el mundo. Has estado esperando que el hombre se arrepienta. Has estado esperando que los hombres mejoren su condición. Destruiste en los tiempos de Noé una parte, no oyeron. Destruiste otra parte, Señor, en Sodoma y Gomorra, no oyeron, Señor. Y Padre mío, así has hecho muchos juicios sobre la tierra y no han escuchado. Pero has enviado a tu Hijo Jesús y nos hablas en esta noche por esa palabra santa. Bendito Dios, que haya arrepentimiento en la vida, en el corazón de tu pueblo, que ellos puedan, Señor, volverse a ti, porque ya el tiempo es corto, se acaba el tiempo, y tú puedes salvar, y tú puedes sanar, y tú puedes restaurar lo que, Señor, se destruyó. Padre mío, yo te pido, Señor, en esta hora, por cada uno de los que están aquí, que se puedan volver a ti, Padre. Si es primera vez o ya lo habían hecho, que tú, Señor, en tus misericordias los abraces, los recibas y, Señor, los edifiques una vez más dentro de tu casa, Padre. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús.
Y te doy gracias, Padre, porque sé que has hecho la obra con tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús, te adoramos, te alabamos, Padre Santo. Amén.